Hola a todos, mi nombre es Valeria Olea, docente de la Universidad de La Frontera, y en este video tutorial desarrollaremos un ejercicio relacionado a la ciclometría, más específicamente al enfriamiento de aire, con apoyo de la aplicación IES. Primero, definamos ciclometría. La ciclometría es la rama de la ciencia que se ocupa para estudiar las propiedades termodinámicas y físicas del aire húmedo y de su efecto sobre los materiales y sobre todo sobre el confort humano. Los contenidos que veremos a continuación parten del enunciado del problema, luego repasaremos los conceptos relacionados al acondicionamiento de aire y posteriormente, con el enfoque sistemático a la solución de problemas de ingeniería, resolveremos el paso 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en IES y el paso 7 aquí en el video. El ejercicio dice así: se emplea un sistema de acondicionamiento de aire para refrigerar 0,073 kilogramos por segundo de aire, el cual ingresa a una temperatura inicial de 30 grados Celsius y una humedad relativa del 70%. El proceso de enfriamiento reduce la temperatura a 20 grados Celsius, a una presión constante de 98 kilopascales. El sistema de acondicionamiento de aire utiliza refrigerante R134A. El refrigerante ingresa a la sección de enfriamiento a 700 kilopascales con una calidad de 20% y sale como vapor saturado. Luego aparece una serie de preguntas. Pero antes de eso repasaremos algunos conceptos. Para desarrollar este ejercicio necesitamos entender cómo logra un aire acondicionado enfriar una casa en verano. Y esto ocurre gracias al ciclo de refrigeración, como habíamos visto anteriormente. ¿Cómo es esto? En la unidad interior del aire acondicionado, o sea, acá, hay un intercambiador de calor, por el cual fluye refrigerante a una temperatura menor que la del ambiente. Dada esta diferencia de temperatura, el calor va a ir desde el ambiente hacia el refrigerante, logrando bajar o mantener la temperatura de la habitación. Luego pasa por el compresor, este de acá, que aumenta la presión y temperatura del refrigerante, para que así, cuando este pase por la unidad exterior, donde está este otro intercambiador de calor llamado condensador, sea calor al ambiente externo, devolviendo parte del calor que absorbió. Posteriormente pasa por acá, por la válvula de expansión, que reduce la presión y temperatura para reiniciar así el ciclo. Para más detalles sobre cómo funciona el ciclo de refrigeración, les recomendamos ir al video de ciclo de refrigeración. Entonces, ¿cómo funcionan las interacciones de energía en el ciclo? Por el evaporador ingresa calor, que es extraído del aire, mientras que por el condensador sale calor, el cual se devuelve, pero ahora al ambiente externo, fuera de la casa. Y el compresor, además, para trabajar necesita ingreso de trabajo. En este ejercicio en particular, nos interesa lo que sucede en el evaporador, el cual funciona como un intercambiador de calor, como ya hemos dicho, donde uno de los fluidos de trabajo es el refrigerante y el otro es el aire atmosférico, el cual, para ser enfriado, debe ceder su calor al refrigerante que circula por el serpentín de acá. Para analizar el comportamiento o propiedades del aire, utilizamos la disciplina de la ciclometría, con la cual podemos analizar la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo, la humedad relativa, la humedad específica, la entalpía, entre otras propiedades del aire. Y en IES existe un módulo especial llamado aire-agua que nos va a ayudar en el cálculo de estas propiedades. En general, los autores definen 5 tipos de proceso de acondicionamiento de aire. Uno es el calentamiento simple, otro es el calentamiento con humidificación. También está el enfriamiento simple, enfriamiento con deshumidificación y enfriamiento evaporativo. Aquí sabemos que estamos hablando de enfriamiento, pero podemos descartar enseguida el enfriamiento evaporativo, ya que este utiliza el calor latente del agua de vaporización para poder enfriar. Y esto lo podemos comprender con un ejemplo bastante cotidiano. Al imaginarnos una persona que transpira porque tiene calor, ¿qué pasa con este sudor? Prontamente se va a comenzar a evaporar. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, para que se evapore va a requerir calor de entrada. ¿De dónde se saca este calor de entrada? Del cuerpo humano. Y de esta forma el cuerpo va a bajar su temperatura,
la temperatura corporal desciende. Por lo que ahora solo nos resta descubrir si es enfriamiento simple o enfriamiento con deshumidificación. Así que comencemos el ejercicio. A continuación nos vamos a IES, donde podemos pegar el enunciado, esto con las dos comillas o el paréntesis de llave. También están escritos cada uno de los pasos que tenemos que hacer y el paso 2 está en la ventana de diagramas, ya que ahí se va a dibujar el esquema. En el paso 1 declaramos todos los parámetros o variables que podemos conocer del enunciado, como que la presión del aire son 98 kilopascales, la temperatura inicial de entrada son 30 grados Celsius, con una humedad relativa del 70%, que en IES se escribe dividido en 100, 0,7. El flujo másico de aire es 0,073 kilogramos por segundo, donde DOT significa el punto que va sobre la letra M, para indicar flujo. También tenemos que la temperatura final son 20 grados Celsius. Respecto a la sección de refrigerante, sabemos que la presión son 700 kilopascales, la calidad inicial es de un 20%, o sea 0,2, y la calidad final es 1. Esto ya que dice que sale como vapor saturado, por lo tanto con 100% de vapor. Ahora solo nos resta discernir si se trata de enfriamiento simple o con deshumidificación. Para eso debemos calcular cuál es el punto de rocío. De esta forma nos vamos a opciones, funciones, propiedades termofísicas y el módulo aire-agua, donde seleccionamos dp, punto de rocío o dew point. Vamos a ingresar con los datos de temperatura y de humedad relativa, además la presión que siempre va. Al calcular IES nos entrega que el punto de rocío correspondiente es 23,93 grados Celsius, lo cual es mayor a la temperatura con la que sale el aire, lo que significa que se comienza a condensar parte del vapor que se encuentra en el aire y una vez allí siguió descendiendo su temperatura, por lo cual la humedad presente en este aire ya no va a ser la misma al principio que al final, por lo que estamos ante un caso de enfriamiento con deshumidificación. Con lo cual la temperatura final representa el punto 3 de este proceso, y además se asume que el aire sale con una humedad relativa del 100%. Para comprender mejor este proceso podemos ayudarnos de la herramienta de gráficos del programa. Para esto presionamos el botón, seleccionamos la sección aire-agua, desmarcamos los datos que en este punto no nos interesan, verificamos el rango de temperatura sea el adecuado respecto a nuestros datos y presionamos OK. Con lo que aparece una versión simplificada de la carta ciclométrica donde podemos posicionar los puntos que representan cada estado. Las curvas ascendentes grafican la humedad relativa y en el eje X se encuentra la temperatura de bulbo seco, con lo que podemos posicionar el estado 1 a una temperatura de 30 grados Celsius y una humedad relativa del 70% entre las curvas del 60 y 80% de humedad relativa. Y luego el proceso sigue una trayectoria a humedad específica constante hasta que alcanza el nivel de saturación con humedad relativa igual al 100%. Allí se demarca el estado 2. Posteriormente sigue descendiendo su temperatura, pero siempre en la línea de saturación con un 100% de humedad relativa. El módulo de gráficos de IES cuenta con todas las herramientas que facilitan la realización de este proceso, como puntos, líneas, curvas y texto, como se puede ver en el video. El paso 2 consiste en esquematizar en un dibujo del proceso. Sabemos que el sistema global cuenta con 5 entradas o salidas. 2 de ellas corresponden a la entrada y a la salida del refrigerante, otras 2 corresponden a la entrada y salida de aire y la última corresponde a la salida de condensado. Si bien es cierto, algunas versiones de IES cuentan con una biblioteca de figuras que permiten esquematizar las situaciones más comunes, también es correcto realizar nuestro propio esquema donde podamos estudiar el problema como 2 sistemas por separado, uno de aire, otro de agua. Para esto podemos utilizar la herramienta de rectángulos de la paleta que nos entrega IES, utilizando propiedades como el cambio de colores para facilitar el entendimiento u otros accesorios como las flechas. Para detallar las fronteras que delimitan nuestro sistema y son sumamente importantes para desarrollar correctamente el ejercicio, también se puede ocupar la herramienta de rectángulo. Ahora, teniendo en cuenta que hay que considerarlo transparente y con líneas punteadas, que se puede cambiar en las propiedades.
Para añadir palabras o variables a la ventana de dibujo también existe una herramienta, donde para hacer solo texto seleccionamos la primera opción. Aquí podemos escribir todas las palabras identificatorias que necesitemos. También se puede seleccionar el tipo, la fuente, tamaño y color de las letras. Con la herramienta de línea se pueden dibujar las flechas que representen las entradas y salidas antes mencionadas, añadiendo el nombre de cada una y las propiedades conocidas. También se agregan las interacciones de energía con los alrededores o con otros sistemas, en este caso el calor. Las propiedades de salida, de entrada o las que se mantienen constantes dentro del sistema se pueden agregar a través de la variable de texto en la sección Variables de salida, donde en un menú paralelo hay que seleccionar cada una de las variables de interés. Además, cuando se trabaja con más de un volumen de control, es útil asignar un nombre a cada uno de ellos. El paso 3 consiste en aproximaciones o suposiciones. En primer lugar, se puede suponer que el aire acondicionado está funcionando en estado estacionario. Esto significa que no hay cambios en sus propiedades con respecto al tiempo. También se puede aproximar que el condensado sale a la misma temperatura del punto de rocío. Y para simplificar, sin causar mucho error, se puede considerar líquido saturado. En el paso 4 anotamos las ecuaciones, principalmente balances de masa y de energía. Para el volumen de control del aire sabemos que la masa se debe conservar. Lo mismo pasa con la masa de agua contenida en este. Al ser estacionario no hay cambio en el tiempo, y la masa de agua de entrada se obtiene de la multiplicación de la masa de aire atmosférico con la humedad específica. De la misma forma se obtiene la masa de agua de salida contenida en el aire. El flujo másico de condensado la representamos como m.agua. En el lado izquierdo de la ecuación se suman las entradas y se restan las salidas de flujo másico. Ahora, el balance de energía para el volumen de control del aire considera como salida el calor extraído, la energía asociada al ingreso y salida de aire y la salida de agua. Esta tasa se representa como la multiplicación del flujo másico con la entalpía respectiva. Sabemos que el calor es una incógnita, la masa de aire es conocida, la masa de agua se puede obtener de la ecuación anterior y la entalpía asociada a cada una se puede hallar ya que conocemos suficientes propiedades para cada salida o entrada. Se asume que todo el calor que sale del aire entra al refrigerante, y eso se puede expresar mediante la ecuación Q punto de entrada es igual a Q punto de salida. El balance de energía para el volumen de control del refrigerante incluye el calor de entrada proveniente del aire y la energía asociada al ingreso y salida del refrigerante. El calor se puede obtener de las ecuaciones anteriores. El flujo másico de refrigerante es una incógnita y la entalpía de salida y entrada se puede obtener con los datos de presión y calidad. Ahora, en el paso 5, calcularemos dichas propiedades. Vamos a funciones, propiedades termodinámicas y el módulo aire-agua. Allí buscamos la entalpía, la cual la obtendremos en base a la temperatura y humedad relativa de entrada. Luego buscamos humedad específica o ratio de humedad, para la que utilizaremos las mismas propiedades. También se necesita la presión a la que está el aire. Y de esta forma encontramos la entalpía y humedad específica del aire de entrada. De manera casi idéntica, y por eso usamos copiar y pegar, encontraremos la entalpía y humedad específica del aire de salida, solo que ahora utilizando la temperatura de salida y la humedad relativa también de salida. Como establecimos en el paso 3, la entalpía del agua se obtiene en función de la temperatura de punto de rocío y de la calidad igual a 0 correspondiente a líquido saturado. Para las propiedades del refrigerante, vamos a funciones, propiedades termodinámicas y el módulo fluidos reales. Buscamos entalpía y la calculamos en función de la calidad y presión del refrigerante, tanto para la entrada como la salida. Y ahora solo resta resolver apretando la calculadora o F2 y encontraremos las propiedades desconocidas, ya que tenemos el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Destacamos las respuestas para corroborar que hayamos respondido todo y nos falta terminar el ítem B. Para esto volvemos a propiedades, buscamos en el módulo aire-agua la temperatura del bulbo húmedo y la calculamos en función de las propiedades del aire de salida. Ahora sí, terminamos de destacar las respuestas y podemos ir al paso 7. Una vez completados los primeros 6 pasos seguidos, podemos volver a sacar las conclusiones, que constituyen el paso 7.
Como vimos, estos eran los valores de la tasa de deshumidificación, la temperatura de bulbo húmedo, la humedad específica del aire de salida y la humedad relativa del aire de salida. ¿Qué podemos sacar como conclusión de esto? Una de las primeras conclusiones que podemos sacar es que, si bien es cierto se logró enfriar el aire, pasó de 30 a 20 grados, sale con una humedad relativa muy fuera de los límites de confort, sale con el 100% de humedad relativa. Pero esto en la práctica nos representa un mayor problema, ya que después, cuando se mezcla con el aire de la habitación, el aire ya no está tan húmedo. También, por otra parte, accionando el refrigerante, nos podemos dar cuenta que el calor que requiere extraer es el que se menciona ahí, y la cantidad de flujo másico de refrigerante es 0,010,56 kilogramos por segundo. Esto es siempre y cuando sea refrigerante reciente de 24. Si cambia el refrigerante, también va a cambiar estos valores. ¿Para qué nos puede servir la tasa de calor que requerimos extraer? Si después nos ponemos a analizar el ciclo de refrigeración del aire acondicionado, podríamos llegar a descubrir cuánto es, por ejemplo, el trabajo de la potencia que requiere el compresor y otros datos importantes en el diseño o estudio del aire acondicionado. Estas son algunas de las referencias utilizadas y este ha sido todo el video.